Buenas tardes, continuamos aquí con los ejemplos de circuitos RLC serie. En esta nota vamos a ver un ejemplo donde aplicamos un voltaje a este tipo de circuito, pero la frecuencia de esa fuente es variable. Entonces mencionan que halle el voltaje máximo en la inductancia con la variación de la frecuencia. Lo que se hace es una derivada hallando una función B voltaje de la inductancia en función de la frecuencia o pulsación. Entonces ya vemos el ejercicio. Este es el ejercicio. Entonces mencionamos que una tensión se aplica a un circuito RLC serie con estos valores. Y la tensión es de este valor con frecuencia variable, ¿sí? Entonces dice que hallar la máxima tensión en la bobina al variar la frecuencia. Entonces lo que se hace es, primero calculamos el módulo de impedancia. Entonces ya vimos que la impedancia está dada por esta expresión en un circuito RLC serie. Entonces hacemos el correspondiente cálculo de la corriente sabiendo que es voltaje sobre esa impedancia. Entonces ahí está. Lo que nos da como voltaje sobre la inductancia esta expresión, que es XL por I. Entonces, reemplazando este valor aquí en esta ecuación, resulta esta expresión. Ya tenemos la función voltaje en la inductancia en función de la frecuencia o de la velocidad angular. Entonces lo que hacemos es derivar, ¿sí? Este es un tema de cálculo, derivada dB de L sobre dW. Hacemos esa derivada operando sobre esta ecuación. Entonces no vamos a explicar ese tema de derivada, eso es de cálculo. Entonces, sin embargo, aquí está escrito. Aquí se extiende la expresión y cuando completemos la derivada, al completar el cálculo de la derivada, igualamos a 0 para hallar el máximo y mínimo. O sea, hallamos esta expresión. Llegamos a esta expresión donde, despejando el valor de W, la pulsación o frecuencia o velocidad angular, entonces podemos o llegamos a estos resultados. Acordémonos que en un circuito RLC serie el valor del Q viene expresado en estas expresiones, en estas equivalencias. Entonces miremos un momentico las notas. Entonces, para un circuito RLC serie en resonancia, teníamos en el video anterior, o habíamos llegado a la expresión de que ese Q es igual a esta expresión, que finalmente llegamos a esta. Entonces tener en cuenta eso. De nuevo aquí las tenemos. Y dice que sustituyendo estas expresiones en esta ecuación, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Entonces hacemos la sustitución de valores. ¿Sí? Hacemos la sustitución de valores en esta expresión. Y resulta que la velocidad angular finalmente nos da este valor, lo que nos arroja a calcular valores de la reactancia inductiva dado por esta expresión. Entonces simplemente reemplazamos la reactancia capacitiva dado por esta expresión, la calculamos
Y aquí tenemos el valor de la impedancia total. De nuevo reemplazamos esos valores y llegamos a la expresión polar de esta magnitud, de este valor. Entonces podemos hallar la corriente expresada de esta manera, con el valor de impedancia ya calculado y el voltaje que ya sabemos de la fuente. Al calcular esta corriente llegamos a la expresión del voltaje en la bobina máximo dado por XL, la impedancia en la bobina, por la corriente. ¿Sí? Entonces esta es la reactancia inductiva y esta es la corriente que la acabamos de calcular y resulta este valor. Entonces era lo que nos pedían. Continuamos aquí con las notas. Entonces la expresión que veíamos en el libro, esta, resulta que haciendo un análisis para un Q grande, este valor tiende a 1, por tanto el W se hace igual a este valor, ¿sí? Entonces lo que corresponde a la frecuencia o pulsación de resonancia y pulsación de BL máximo para un Q grande, ¿no? Listo, más notas por acá. Si tenemos un circuito de esta forma, para hallar la frecuencia de resonancia ya vimos, trabajamos las admitancias. En este caso es la suma de dos, de este brazo y de este otro brazo. Entonces veíamos en videos anteriores que se iguala la parte imaginaria a cero, ¿sí? Pues para mirar que o es la condición para que haya resonancia en el circuito total, ¿no? Entonces decíamos en las notas que llegábamos a la expresión de la impedancia equivalente al circuito de resonancia. Aquí dice que hay un ejemplo, vamos a mirarlo rápidamente. Listo, entonces dice que es el circuito de esta figura donde nos dan los correspondientes. No mencionan los valores. Bueno, ahí está la imagen del circuito. Entonces vamos a calcular la admitancia general, que es igual a la suma de la admitancia 1 por la admitancia 2, más la admitancia 2, ¿sí? Entonces la admitancia 1 corresponde a este brazo, esta, y la admitancia 2 corresponde a este brazo. Entonces ya hemos visto la expresión, cómo calculamos las admitancias. Llegamos operando algebraicamente este valor para sacar la parte real y la parte imaginaria. La parte imaginaria está acompañada por el J. Entonces, para que esto entre en resonancia, esta equivalencia debe ser igual a 0. Entonces, bueno, aquí dice ya que debe ser igual a 0, lo que nos conduce a esta expresión, ¿sí? Por tanto, modificándola, llegamos finalmente a este resultado. Listo, ya vimos el procedimiento donde finalmente este es el valor de la velocidad angular cuando este circuito entra en resonancia.
Esta es la expresión. Listo. Seguimos aquí con una nota 6. De nuevo, se trata de un circuito diferente al anterior, pero es exactamente el mismo procedimiento donde obtenemos un valor de frecuencia o velocidad angular de resonancia. Llegamos a esta expresión. Entonces, para que de pronto hagan el ejercicio, llegarán a esta expresión. Y esta es la condición, o una de las, no condición, sino si sucede esta igualdad, ¿sí? Que la analizamos acá, dice que el valor de velocidad angular de resonancia puede tomar cualquier valor, ¿sí? O sea, el circuito prácticamente es resonante en todas las frecuencias, ¿sí? Entonces, práctico hacer ese ejemplo. Y vamos a ver la siguiente nota. Bueno, aquí otro punto, otra nota. Si tenemos un circuito de estas características con un RL, XL, RC y XC, donde RL es variable y bueno, su fuente de alimentación. Dice, si varía RL, hallar el valor de esa resistencia de resonancia y el lugar geométrico. Entonces vemos que se aplica el valor de admitancias, ya lo hemos visto, se iguala a la parte imaginaria 0, ya lo hemos visto en ejemplos anteriores, y llegamos a este resultado, esta curva, ¿sí? Donde esta es la parte fija, este brazo que no varía, ningún valor varía, aquí varía la RL y se nos da la admitancia Y1. Esta es la admitancia Y2. Dependiendo de los valores de RC, XC, XL, habrá un RL de resonancia, ¿sí? O sea, la idea es que esta curva, esta forma de señal, digámoslo así, de curva, alcance a cruzar este eje que correspondería a la fase de voltaje. Si lo alcanza a cruzar, habría un valor de R de resonancia. En este caso, como está dibujado, ese valor de R no existe, ¿sí? Bueno, aquí se menciona. Entonces, interesante hacer este ejercicio. Ya lo hemos hecho con otros, ya hemos visto otros ejemplos con otras condiciones. Bueno, más notas por acá. Si tenemos un circuito distribuido de esta forma, donde aquí hay un valor resistivo, una resistencia y una reactancia capacitiva. Entonces resulta que el lugar geométrico corresponde o saldría de esta manera, ¿sí? Donde este es el valor de la admitancia 1 y este es el valor de la admitancia 2. Bueno, entonces en este caso vemos que la correspondiente I total se mueve dentro de este lugar geométrico, ¿no? I total. Entonces podemos ver que bueno, ya I total, esta es la corriente IR1 sobre la resistencia y esta sería la corriente sobre el valor de la reactancia.
de la reactancia total, ¿no? Resultante de todo el circuito. Entonces miramos también que θ es el ángulo de desfase entre la I total y la corriente en la resistencia R1. Bueno, pero es también entre la I total y el voltaje. Acordémonos que esta es referencia también del voltaje aplicado, ¿sí? Entonces ahí vamos claros. Si ese θ es 45 grados, indica que la admitancia total, bueno, dentro de la admitancia total resultan estos parámetros iguales, lógico, porque el θ es de 45 y resulta este valor igual mejor dicho, ángulo de 45 grados, y aquí resulta un ángulo recto. Entonces resulta la GT igual a la BT, que son la susceptancia y la conductancia. La conductancia y la susceptancia. Entonces ya hemos visto este tema, ya lo entendemos. Cuando tenemos esta, o teniendo más bien estas corrientes IT y X, o sea, la corriente sobre la reactancia y la corriente sobre la resistencia, podemos hallar el diagrama fasorial de los voltajes, ¿sí? Voltaje total, voltaje sobre la reactancia resultante y voltaje sobre la resistencia, ¿sí? El diagrama fasorial sale de ahí. Listo. Aquí tenemos otro ejemplo, otra nota de un circuito distribuido de esta manera, donde en este brazo hay dos resistencias iguales, en este otro brazo hay una resistencia R1 con una reactancia inductiva variable. Entonces tenemos aquí el voltaje en la mitad es V2 y aquí un V1. Igual, para hallar el lugar geométrico lo hacemos por el tema de las admitancias. Entonces podríamos hacer un ejemplo dándole valores a esto, o sacando las ecuaciones de forma general, y nos da esta forma el lugar geométrico, ¿sí? Bueno, nos da de esta manera, donde tenemos aquí la variación de la corriente, que se da de esta forma, y bueno, aquí dice que para un circuito o una rama RXL, pues ya lo vimos en videos anteriores, este es el lugar geométrico, ¿sí? Entonces, mirando los apuntes antes, para un circuito RL, o sea, hablamos de este circuito RL donde, o no, más bien RX, donde esta es una reactancia variable, ¿no? Puede ser inductiva o capacitiva, pero vimos ya este tema. Entonces llegábamos a este resultado con una ecuación, sí, la ecuación de la circunferencia, y se forma este lugar geométrico. Cuando la reactancia es capacitiva, coge esta semicircunferencia. Cuando la reactancia es inductiva, toma esta circunferencia. Entonces
aquí la expresamos, esta semicircunferencia para la reactancia inductiva. Y la representación de estas resistencias pues es este mismo eje que está en fase con el voltaje. Por tanto, miramos que tenemos aquí otra representación donde tenemos la caída, bueno, haciendo la analogía con corrientes, porque esta es la corriente total resultante. Entonces, si hay una corriente total resultante de esta manera, nos podemos verlo que, o más bien que el voltaje, vemos que las conformaciones de las corrientes van así, pero aquí no se ve el brazo de las resistencias, o sea, no es como yo dijera acá, no tiene razón de ver este comportamiento porque está en fases con el voltaje, ¿no? Entonces aquí este es el lugar geométrico de la corriente I1, esta corriente, ¿sí? Entonces sabemos que este es este es el voltaje aplicado, ¿sí? Este es el voltaje que caería sobre la reactancia inductiva y sería el voltaje correspondiente a la resistencia R1, ¿sí? Esto, vuelvo y repito, como lo vimos anteriormente, sale de del diagrama de corrientes, ¿no? O sea, eh, la, la, la corriente, la corriente sobre la reactancia inductiva sería esta, ¿sí? Que corresponde multiplicándola por el, el valor de la reactancia inductiva daría el voltaje sobre esa inductancia. Y también debemos tener en cuenta que ese voltaje sobre esa reactancia inductiva está en cuadratura con la corriente sobre la resistencia, ¿sí? Estas, estas dos corrientes están en cuadratura, por tanto sus voltajes también se muestran en cuadratura, ¿sí? Por eso esta corriente o este voltaje sobre la corriente, sobre la resistencia R1 está en cuadratura con el voltaje sobre la reactancia inductiva y la suma vectorial de estos dos nos da el voltaje de alimentación, por lo que este circuito está en paralelo. Entonces de esa manera sería la explicación. De nuevo, aquí como habíamos visto o como habíamos dicho, el voltaje, en la inductancia, en la, sí, en la inductancia está perpendicular a la corriente I1, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un circuito inductivo, ¿no? Entonces aquí lo veíamos. Entonces, lógico, el, el voltaje sobre la inductancia estaría también perpendicular o en cuadratura con el voltaje sobre esa resistencia, esta. Bueno, aquí está mejor explicado, pues por lo que involucran ahora la mitad del voltaje B1
B1 y B2. Bueno, en este caso aquí hay, lo toman como B1. La mitad del voltaje y de alimentación, porque estas dos resistencias son iguales. Este B1, que entonces aquí una corrección. Entonces B1 cae exactamente aquí en la mitad. Entonces, si este es B1, entonces el voltaje correspondiente a la diferencia de estos, o sea, si tomamos un multímetro y medimos ese voltaje B1, la diferencia potencial de B1 y B2, entonces sería este acá. Es la diferencia de B2 menos B1, ¿sí? Porque este es B1. Bueno, vuelvo y corrijo acá, este es B1, ¿listo? Entonces se da la suma vectorial de BL, B1 y la diferencia. Listo. Entonces, ¿qué más apuntes por acá? Dice que el ángulo teta y alfa se hallan por el teorema del seno y coseno. Bueno, esta es una explicación ahí trigonométrica de esos ángulos. Entonces, de esta manera se hace el despliegue de ese ejercicio. Y para el próximo video vamos a ver el tema de análisis por corriente de malla. Entonces por ahora, gracias.